Saludos, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes. Hoy es martes 25. Hoy cobran los empleados públicos, sí. sobre todo los militares y policías. Sí. 25 de abril del año 2023. Damas y caballeros, hay mucha noticia en el día de hoy. Se están produciendo muchas noticias. Milicen. Hay que hacer un balance, el balance preliminar del paro realizado ayer. Fue convocado para 14 provincias. En 3 o 4 de ellas se sintió el paro, tal vez motivado principalmente por una presencia altísima de policías y militares en las calles. Ese fue el caso de San Francisco de Macorís, la capital de la provincia de Duarte, y también de Santiago. Sí. Santiago, mucha militarización. En la línea noroeste no se sintió nada, en Puerto Plata tampoco, según dicen, la costa, en la provincia costera, en Nagua mínimamente, pero hubo mucho movimiento en la provincia que yo mencioné, en la capital de esa provincia que yo mencioné ayer, Santiago y San Francisco de Macorís. Bueno, no sé qué tú piensas, cuál es el balance. Hubo un herido y hubo incidentes, pero no fueron tan graves como algunos presumían que podría producirse. Sí, el herido fue en San Francisco de Macorís, como tú dices, nada de gravedad, pero yo creo que independientemente de que hubo algunas provincias que, como tú señalas, sí se realizó o se acogió una parte, porque hay que decir, fue básicamente parcial. En muchos de esos sitios fue por miedo, porque hay que decir, esa jornada de ayer también estuvo matizada por violencia. En Santiago hubo negocios que fueron saqueados, sobre todo negocios de comida y bancas de lotería, y hubo mucha gente que quería trabajar, quería participar de sus actividades cotidianas y por miedo a sufrir represalias, pues no lo hizo. Lamentablemente, un sector que sí paró totalmente fue el sector educativo. Todos los reportes periodísticos... ¿Y qué esfuerzo hay que hacer para eso? Dígame. ¿Qué esfuerzo hay que hacer para parar una escuela? No, ninguno, pero eso es lamentable. Eso es lamentable. Por seguridad de los niños, dicen. A mí me dolió mucho porque yo veía las ruedas de prensa que daban ayer en horas de la noche los organizadores de este paro y como indicadores de éxito decían eso, que las escuelas cerraron. Qué perdidos estamos, Adalberto Grullón. Sí, qué perdido, cuando entendemos que es un éxito el que los estudiantes y las estudiantes, sobre todo del sector público, no acudan a las escuelas, sabiendo nosotros y nosotras que el mejor lugar para un niño o para una niña en República Dominicana son las escuelas, Adalberto Grullón. Así es. Qué lamentable. Mire, yo justamente quisiera comenzar por ahí, a hacer algunas reflexiones. Miren, este paro fue apoyado por algunos grupos de izquierda. Consideran una jornada contra el gobierno, un gobierno malo, que no satisface las demandas fundamentales de la gente, un gobierno que es privatizador, un gobierno que es elitista, un gobierno que está al margen del pueblo. En consecuencia, se justifica que se hagan huelgas, protestas, manifestaciones. Podrían tener razón en esto. En lo que yo no creo que tengan razón es en usar este tipo de método ya hoy en día. Es un método que debe reservarse para situaciones extremas. La huelga, la convocatoria nacional. ¿Por qué? Porque, óiganme, compañeros y compañeras que aspiran a hacer la revolución en la República Dominicana, hoy no es posible hacer ninguna revolución para lograr cambios significativos sin la participación de una gran parte de esos trabajadores por cuenta propia, que son los pequeños, medianos y microempresarios, como le llaman. Que son los más. Que son los más, Claro. El 97% de la población. Sí. Pero es más, cualquier proceso de cambio que no tome en cuenta a los productores del campo y de la ciudad está condenado también al fracaso. ¿Por qué? Porque esos son dos sectores pujantes de la economía dominicana. Productores agrícolas, agropecuarios en la región del Cibao, en todo el noroeste y el Cibao central. La gente vive principalmente de la agricultura, pero también vive de una industria incipiente, que es muy golpeada por los modelos económicos que se han impuesto en la República Dominicana en los últimos años. Y resulta que este tipo de métodos
lo aleja de la posibilidad, lo aleja. Lo que hacen estos grupos es que les cogen odio de estos sectores económicos, sociales, le cogen odio a los convocantes y a los partidos que lo ocupan. Tienen que entenderlo, algún día tendrán que entenderlo, porque aquí no estamos, como en alguna vez se creyó, en una situación pre-revolucionaria. Aquí no creo que todavía haya ningún grupo significativo de la sociedad dominicana que esté planteando la guerra, la confrontación, como una manera de llegar al poder político. Entonces, si no es así, y van a tener que buscar votos. Convencer a la gente. Convencer a la gente, claro, para poder, deberían de cuidarse con relación a los métodos. Fíjate que no me estoy refiriendo a la justeza de la demanda. No me estoy refiriendo a si fue exitosa o no, en términos reales. Estoy hablando de un tema de comportamientos esenciales y de reflexiones que hay que hacer. Porque aquí hay grupos que todo lo que implica lucha lo apoyan. O todo lo que sea antigobierno, sin importar quién sea. Igual que creen que los gremios de profesionales que existen aquí son revolucionarios y trabajan por el cambio social. Cuando al contrario se han convertido en muchos casos en retranca para que la sociedad dominicana avance hacia más justicia social, hacia más democracia, hacia más participación de la gente, hacia mejores niveles de vida de la población. Claro. ¿Qué es lo que debería ser la aspiración legítima de un pueblo? Claro. Mejorar siempre, avanzar hacia mejorar su calidad de vida, su convivencia humana, ¿verdad? Definitivamente. Y yo creo que esta reflexión ojalá la hicieran, pero no creo que se vaya a hacer, porque está muy atomizado el movimiento. Y aquí es muy fácil repetir los métodos. Esto de la huelga viene desde que se derrotó la dictadura de Trujillo. Este es el método que se ha apelado, pero en algún momento fue exitoso. Evidentemente que en los últimos años no. Inclusive, no fue exitosa la huelga durante los años 80, que se hicieron muchísimas, porque no conquistaron más democracia, más participación y mejores condiciones de vida para la gente. El costo de la vida, que fue una de las demandas persistentes durante esos años, claro, siguió elevándose. Siguió elevándose. Claro. Y siguió dependiendo de las reglas de juego, del tipo de sociedad en la que nosotros vivimos. Yo no creo que estemos en condiciones de cambiarla de la noche a la mañana. Claro. Esa es no obstante, yo sí quiero aclarar, porque algunas personas me escribieron ayer por el comentario que hicimos sobre este mismo tema, que para nada uno parte de no reconocer el derecho a protestar que tiene la población. Claro que sí. Fíjense que nosotros estamos sobre todo evaluando la forma, ni siquiera nos hemos referido al fondo, lo decía Adalberto, no estamos diciendo que las demandas sean o no justas, aunque ayer sí decíamos y lo reiteramos, que lamentablemente las demandas son demasiadas, son demasiado difusas y es casi un programa de gobierno, decía yo. Y también, claro que sí, uno cuestiona siempre cualquier intención que haya de represión. En ese caso, por ejemplo, del joven que fue herido en San Francisco de Macorís, yo soy de las que creo que no había necesidad, porque a él le dispararon y creo que no había necesidad. Pero no obstante eso, uno reconocer ese derecho a la protesta y uno reconocer que no estaría bajo ninguna circunstancia legitimado el que se intente reprimir cualquier manifestación. A nosotros y a nosotras lo que nos importa es que cualquier movimiento de lucha sea exitoso y para eso tiene que partir de estos elementos que tanto ayer como en el día de hoy señalamos. Lo aclaro porque ayer varias personas me llamaron y decían, pero ¿cómo es posible que ustedes no estén respaldando una demanda popular? No se trata de eso, señoras y señores. No creo que sea popular. Ese es otro elemento, ¿verdad? Porque, yo veía, déjame decirte. ¿Pero quién le ha dicho a los convocantes? Lo voy a decir eso para que lo entendamos. Por favor, que están representando a la mayoría de la población dominicana. Adalberto, el domingo hubo una rueda de prensa de asociaciones, inclusive de comerciantes que estaban llamando a la gente a no respaldar esta protesta, lo que te demuestra que, como tú decías, eso no es un movimiento que esté fraccionado ni que represente tampoco el sentir popular o la totalidad, Alberto Grullón. Pero si no lo entienden, no van a avanzar, amigas y amigos, compañeros y compañeras, camaradas del partido. No van a avanzar. Y si ningún pueblo se hace representar por gente que no levante sus verdaderos intereses en un momento determinado. Pero eso es lo que suma. Entonces eso es lo que debería sentir. Yo creo que no lo hay. Y no se trata de este gobierno del otro. Olvídense, cualquier gobierno que venga, siempre vamos a estar organizando protestas. Es más,
Déjenme decirle que esa coordinadora de las organizaciones sociales, siempre es importante que las organizaciones se coordinen. Y eso le da poder. Cuando dos organizaciones se juntan, le da poder, 3 o 4, eso siempre es importante. Pero está tan despistada que todos los días quiere que haga una manifestación. Todos los días. Y que cree que eso es avance. Si fuera así, ¿qué pasó, señoras y señores, con todas esas luchas de finales de los años 70 y la primera mitad de la década de los 80, que incluyeron huelga y que se llegó a plantear la idea de que aquí había una revolución inminente, que ya venía por ahí, un cambio profundo? Lo que ocurrió fue, porque hay muchos jóvenes que están participando que no lo saben, que en el año 1984, que hubo la poblada generalizada, espontánea de la gente, no dirigida por ningún un día como ayer, partido, justamente. un día como ayer, no como antes de ayer, sí. Fue el 23, sí. Que explotó. Esa manifestación finalmente fue ahogada en sangre, la gente siguió luchando, pero ¿tú sabes qué fue lo que vino después? Fue el retorno al poder de Joaquín Balaguer, alguien que nuestro amigo común, Fafa Tavera, lo definió como un cadáver político, porque había salido en el 78, se habían develado todos los actos de corrupción, había salido empañado por una serie de crímenes y de violaciones a los derechos humanos, Millicent, había destruido, no había permitido la creación de sindicatos, sino organizaciones fuertes, la reprimía. En el local de Poasi era un sindicato de trabajadores portuarios, construido por los trabajadores, un local propio. Hicieron un cuartel. Ay, mi madre. Un cuartel. Dios mío. Policial. Y ese cuartel se quitó cuando Balaguer salió del poder en el 78, que fue derrotado en el 78. Bueno, pues ese cadáver político, ese régimen represivo, ese régimen corrupto que habíamos tenido durante 8 años, el líder de ese régimen volvió al poder después de... No fue la revolución inminente lo que hubo. Lo que volvió fue Balaguer al poder. ¿Y sabe qué? Las medidas fundamentaristas instauraron aquí ese modelo neoliberal que tenemos hasta hoy. Claro. Porque fue derrotado el movimiento social y político. ¿Y qué pasó con la izquierda en la elección del 86? Perdió. Hizo el ridículo. Abrumadoramente, claro. Y no pudo acumular ni siquiera un 1%. Entonces, pero yo no entiendo por qué que no reflexionamos sobre las prácticas y la historia. A ver qué es lo que ha salido mal. ¿Qué es lo que está saliendo mal? Y seguimos apegados a métodos que no le permiten a estos grupos acercarse a la población, sino al revés, alejarse de ella. Mira, esa es la reflexión principal que yo hago sobre este fenómeno. Hay que cambiar. En América Latina hay grupos de izquierda que están en el poder, pero es una nueva izquierda, no es esa izquierda tradicional. En todos los escenarios, una nueva izquierda, con nuevos métodos, con un nuevo discurso. ¿Y sabes cuál es la vía? La electoral. La electoral. Y para ganar unas elecciones hay que persuadir a la gente, hay que conquistar a los electores. Y la inmensa mayoría de los electores son aquellos que estos grupos dicen representar. Pero votan en contra de ellos. Porque no los representan. Entonces, hay muchísimos problemas que explican ese fenómeno, pero esa es la gran realidad. Mírense, pero ok, no solamente de paro y del ser humano. Hay muchas otras noticias. Ayer sorprendió una información, Millicent, de que la principal representante del Ministerio Público y la encargada de perseguir el delito de corrupción se habían reunido con una parte, porque no fue toda, de las cámaras de cuentas. Así es. Hay muchísimas especulaciones. Pero nada concreto, no se sabe. Nada concreto, pero ha trascendido algunas cosas. Hay algunas cosas que han trascendido, amigas y amigos televidentes. Esto se produce después que se había revelado públicamente el contenido de una auditoría que practicó la Cámara de Cuentas contra la gestión de Diandino Peña, un gran amigo de Leonel Fernández. Dicen que esa auditoría, y efectivamente, no fue firmada por los miembros de la Cámara de Cuentas para darle la validez que se requiere. Y esto es un reflejo del malestar profundo
las grandes pugnas y diferencias que hay al interior de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ese parece que es un tema. Sí. Pero por otra parte, hay otro tema. El presidente de la Cámara de Cuentas está acusado de acoso sexual contra subalternas. Y está siendo investigado por esa situación. Y le han pedido, eso no se ha dicho públicamente, pero le han pedido que pida una licencia mientras se lleva a cabo la investigación. Él no lo ha hecho. Y esos temas parece que fueron abordados. La gente nadie la sabe, con esa actitud. Pero lo que se ha trascendido fue abordada en esta reunión que, repito, no fue con todos los integrantes de la Cámara de Cuentas, como se ha dicho. Se sabe que faltó una persona que forma parte del pleno, pero no está identificada. Sí. Entonces ahí hay dificultades, pero bueno, se produjo esta reunión y Miriam no va a cualquier sitio, ni se reúne con todo el mundo. Y fueron Miriam y fueron Jenny. Además, no fue una reunión flash, fueron al menos 3 horas que duraron reunidos, Adalberto. Es mucho lo que se habla en 3 horas. La verdad que en el caso de la Cámara de Cuentas, señores, ¿cuánto dolor de cabeza le ha dado a esa Cámara de Cuentas a este país? ¿Qué error cometió el gobierno en la conformación porque el gobierno tiene mayoría? Pero entonces quieren hacer todo esto con alianza y para que todo quede bien. Y pero no te creas que yo creo que parte del problema de la Cámara de Cuentas es eso, el uso de mayoría, de esas divisiones que se hace, de tú coges un miembro, yo cojo otro. Yo sigo siendo abanderada, Adalberto Grullón, de que a la Cámara de Cuentas vayan personas independientes, que tengan la capacidad de asumir posiciones equidistantes y poder evaluar, porque es una posición en la que lamentablemente hay que hacer frente muchas veces a intereses partidarios, y de eso, tanto el pleno de la Cámara de Cuentas anterior como el otro, dieron cátedras. Entonces yo creo que sí. Pero es que tenemos 15 años bregando con la bendita Cámara de Cuentas. Sí, lamentablemente. Y en algunos casos hubo hasta juicio político contra los integrantes de la misma, y se destituyeron, y no se ha resuelto. Sigue, porque también al interior de la Cámara de Cuentas hay una estructura que fueron creadas por los partidos políticos, a la que nadie quiere entrarle. Una estructura que incluye a muchos de los auditores y de gente que está en puestos clave dentro de los departamentos internos de la Cámara de Cuentas. Mira, ahí hace falta, mire, un barrido, hace falta un saneamiento global, porque la Cámara de Cuentas, de acuerdo a nuestra legislación, tiene un rol destacado en la lucha contra la corrupción. Claro. Y además en garantizar que los fondos públicos sean bien administrados. Sí, es una instancia de control. Una instancia de control. Y está establecida constitucionalmente, tiene rango constitucional. Así es. De modo que sí. Pero yo insisto, o sea, no nos podemos dar por vencidos, hay que seguir apostando a esa institucionalidad, y creo que el criterio de tener ahí en la Cámara de Cuentas personas con intereses, que no tengan intereses partidarios, para mí sigue siendo un esquema válido, aunque coincido contigo en que lamentablemente este pleno ha fracasado en más de un sentido. Es que no es verdad que son partidarios los que están en la Cámara de Cuentas. Bueno, hay algunos casos que sí, por ejemplo, ahí está don Mario. Yo creo que don Mario está ahí representando los intereses de la ciudadanía. Dime otro que represente que sea independiente. Dime otro u otra. Comencemos por ahí, por ahí. Hubo otros que elegimos entendiendo que no tenían intereses partidarios. Pero ahí hubo negociación. Pero entonces eso quiere decir que ahí está el fracaso, en que se nos vendió como que era algo independiente. Al final había negociación. No lo es. Pero hay que seguir apostando a que sea independiente. No lo es. Vámonos a la pausa, compañero. Sí, pero antes yo quiero mencionar 2 cosas nada más. Sí. Para que tú veas el atraso que tiene la República Dominicana, ayer la Junta Central Electoral aprobó definitivamente cuál va a ser el método de conteo, procesamiento y remisión de los datos de las próximas elecciones. La primera van a ser las municipales en febrero. En febrero. Y todo eso va a ser manual, como se hacía del 66 para acá. Tal cual. Manual. Bueno, hubo un periodo en que no se hacía así. Se transmitían los votos, por lo menos la transmisión era digital. Bueno, vamos a volver a la transmisión manual. ¿Y tú sabes lo que significa esto? Atraso político.
Porque ¿por qué la Junta recula? Porque él tiene miedo a los partidos. Y hay partidos que dicen que no, que 1 a 1 que hay que contarlo. Ya. Punto. Óigame, la era de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a contar votos. Vamos a transmitir votos. Desde Barahona para la capital. Ey, eso es un lío. Y por último, Millicent, lo de Haití. ¿Tú viste lo que pasó en Puerto Príncipe ayer? Sí, lincharon. A 14. 14, sí, en total. 14 dicen que eran bandoleros y fue la población que lo identificó. Andaban en un vehículo repleto de armas. Lo agarraron, algunos de ellos vivos, le pegaron fuego. Terrible. ¡Wow, Dios! Ahí están las fotografías increíbles. Pero mira, cuando En desaparecen plena los órganos de poder, desaparecen las instituciones. La La barbarie población tiene luz verde. Sí, porque la gente está en un estado de indefensión y busca mecanismos, crea mecanismos de cómo responder a desafíos tan fuertes como la inseguridad ciudadana. Y la banda parece que se pasaron porque metieron un barrio de ricos. Claro. Porque esa es la otra lectura. Sí, sí. No fue un barrio pobre, fue un barrio de ricos que se metieron. City Solar. Bueno. Ay Dios. Y justamente ayer la ONU había advertido de que ya la situación en Haití se había pasado la raya y que estaban virtualmente en una guerra. Sí, así mismo, un país en guerra lo describió. Un país en guerra. Bueno, esa es la situación. Millicent, hay que pausar y volvemos entonces con la entrevista en primer plano. Así es, está aquí el doctor Radamés Jiménez, él es vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y además fue procurador general de la República. Como ustedes se imaginarán, hay muchos temas interesantes que conversar con él, así que acompáñenme.